Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 123. Curación de un joven lunático. Es cierto que algunas veces me impacientaba con los discípulos. Aunque esto duraba poco, rápidamente desaparecía ese estado y ese enfado y volvía a seguir enseñándoles como siempre, con paciencia, porque una de las cosas que más necesité entonces fue la paciencia. Paciencia hacia los que me escuchaban, hacia los hombres y mujeres del pueblo, paciencia hacia mis amigos, que a veces eran un poco lentos para aprender, pero siempre lo recapacitaba, lo entendía y continuaba. Eran un poco duros de cerviz, o cabezones, como decís ahora, algo tardos en comprender, aunque ponían muy buena voluntad, pero sus mentes, las de algunos, no las de todos, porque ya dije que entre ellos les había muy avanzados, se encontraban todavía en un estado de letargo de siglos, del que era costoso despertar. Como digo, unos corrían más que otros, al igual que los estudiantes de las escuelas, que estando en la misma aula, unos van aprendiendo a gran velocidad y otros, mis pobres pequeños, mucho más despacito. Siempre tuve hacia ellos mucho amor y por eso, pasadas estas situaciones de enfado o impaciencia, continuaba enseñándoles consciente del estado todavía infantil de sus conciencias. Uno de los días en los que me encontraba en uno de los campos que rodeaban Cafarnaúm, había una multitud sentada a mi alrededor escuchando, y de vez en cuando alguno se acercaba pidiendo, para sí mismo o para algún amigo o pariente, que les sanara. Yo les iba atendiendo tranquilamente. Algunos eran conocidos, otros no, pero todos tenían necesidad de amor, y no digo de cariño, porque ese muchas veces lo recibían de sus familias o amigos, sino del amor universal, total, completo, del amor que cura, del amor que da la vida y devuelve la luz, el que enviamos en las sanaciones, al que algunas veces llamamos energía, pero que no es sino la esencia del Padre, la que permite la vida, hace que se experimente la perfección de su creación y en el que todos los hombres deberían vivir y conocer lo que serán capaces de conseguir un día. Aquella tarde había mucha gente. Yo estaba contando cuentos, parábolas, cuando se acercó a mí un pobre padre desesperado. Su hijo realmente estaba sufriendo una enfermedad grave. Ya había perdido el control de sí mismo y actuaba como un loco. Este muchacho realmente sí estaba endemoniado. Vivía habitado por un ser oscuro desde ya hacía mucho tiempo, que incluso le hacía dañarse a sí mismo, arrojándose a los fuegos o tirándose al río. La mente de este niño ya no era dueña de él en absoluto, no tenía voluntad. El pobre padre se acercó a mí y me dijo: «Rabí, ten compasión de mi hijo, mira cómo está, seguro que un espíritu maligno le ha invadido y ya no podemos hacer nada, porque se está haciendo daño a sí mismo continuamente. Les pedí a tus discípulos que nos ayudaran, pero ellos no han podido hacer nada. Él está así desde que era pequeño». Realmente no era tan fácil realizar aquella sanación, porque el ser que le dominaba era fuerte, había ocupado con potestad y en su totalidad a su víctima, y se necesitaba a alguien con más poder que él para que se fuera. No es cierto que les dijera a mis discípulos: «Generación perversa», o que «¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros?». Yo sí estaba doliéndome del tremendo coste de abrir los ojos a la humanidad, porque parecía que a pesar de todos los esfuerzos hechos para reencaminarla, nunca aprendía. Yo sí sabía que aquella generación había llegado a un punto de oscuridad muy fuerte y que era necesario mucho trabajo, insistencia, paciencia y amor para sacarles de ese estado, y algunas veces os lo dije, pero jamás de aquella manera ni en aquel momento. Yo sí sabía de las incontables veces en las que el Padre había enviado a la tierra a sus elegidos,
a maestros evolucionados para corregir los desvíos de los hombres, porque nuestra labor nunca fue fácil. ¿Cómo creéis que iba a tratar de aquel modo a unos hombres y mujeres que lo único que estaban intentando era aprender y ayudar a sus hermanos? No fue así, porque siempre lo comprendí y enseñé con paciencia y amor. Lo único que dije, tanto a mis amigos como al padre, fue que aquel era un caso difícil y que ellos todavía no estaban preparados para actuar con éxito, que era necesaria mucha más seguridad y más fe para lograr la expulsión de un ser de tal calibre. Y entonces le dije al padre que lo único que se necesitaba para lograr la sanación de su hijo era este convencimiento. Él sí lo estaba y me lo aseguró. Me arrodillé ante el niño, que estaba en el suelo, acurrucado y sujeto de una manera inhumana por unas cuerdas. Daba auténtica compasión, pero era la única manera de evitar que se lastimara a sí mismo. Al situarme frente al niño, el ser oscuro me reconoció e hizo que el muchacho se tirara en el suelo, convulsionándose y echando espuma por la boca, porque sabía de su próxima expulsión y manifestaba su resistencia a abandonar su hábitat de una forma mucho más brusca y agresiva. Con una orden hice que el ser oscuro que se encontraba en él saliera, y al instante el muchacho quedó tranquilo, agotado, medio dormido, pero ya libre de la presencia del adversario. Me acerqué a él, le levanté suavemente. Él abrazó a su padre con toda normalidad y de sus ojos ya no salía aquella fuerza agresiva, llena de odio, que había tenido hasta entonces. En torno a ellos se organizó un gran revuelo, porque todo el mundo quería ver al muchacho sanado. Era algo increíble para todos. Cuando las sorpresas y las emociones se fueron calmando, comenzaron a preguntar para poder comprender el suceso. El padre y el hijo se quedaron a escucharme, porque casi siempre se debatían y explicaban los acontecimientos, y ellos querían oír y saber más de cómo se había producido esta expulsión de su demonio. Vosotros os quedasteis muy callados, abatidos, meditando, bastante decepcionados, porque habíais creído que vuestro trabajo se iba a realizar de forma mucho más fácil, y eso no era así. Os expliqué que uno de los requisitos indispensables para conseguir una curación era la fe, el total y absoluto convencimiento y la certeza de que se iba a producir el cambio, porque cuando lograbais una sanación, sí lo sabíais hacer en cosas más fáciles de admitir para vosotros, por vuestras mentes, por vuestras almas. El caso de expulsar demonios ya suponía otro nivel, y además de mucha más convicción por vuestra parte de ser capaces de lograr algo semejante. También era necesario que el alma del sanador hubiera alcanzado ese nivel de frecuencia y esa capacidad suficiente para poder enfrentarse a un ser de este calibre. Y esta no fue la única ocasión en la que al intentar realizar estas sanaciones no pudisteis conseguir el resultado deseado, pero os expliqué que era lo normal y que no debíais desanimaros, porque todo era cuestión de un desarrollo de las almas, de un camino de obtención de la fuerza necesaria para poder hacer que un ser del que no conocíais el poder os obedeciese a la hora de abandonar su presa. No era algo fácil, porque esos seres sí saben reconocer a quien está intentando dejarle sin vida y siempre ofrecen resistencia y presentan batalla. Y había antes que reeducar a vuestras mentes, que eran el principal obstáculo para conseguir las cosas deseadas, pero no solamente esto, sino también que vuestros seres tomasen la conciencia de vuestro poder y de vuestra grandeza. Y muchas veces os dije que cuando os encontraseis en situaciones semejantes, no insistierais, sino que encomendaseis al ser habitado al Padre, sin intervenir vosotros de ninguna manera. Pero refiriéndome a otros casos menos difíciles, os dije que vosotros estabais comenzando la escuela, y por eso os enseñé que todo era cuestión de convencimiento, y que incluso con un poco de esta fe
si era capaz de mover montañas. Os expliqué también que para alguna clase de sanaciones no era suficiente vuestro deseo, sino que era imprescindible pedirlo al Padre. Con todo mi amor, Yeshua.